En este caso, conoceremos la vida de esta pareja que aparentaba ser feliz, pero que de forma sorpresiva se vieron involucrados en un asesinato terrible. Quédate hasta el final del video para que conozcas todos los que tuvieron que usar los investigadores y las preguntas sin aparentes respuestas de esta tragedia que aterrorizó y cautivó a los suburbios de Durham, en Carolina del Norte. Aunque el caso permaneció sin resolver durante años, algunas señales parecían hablar más de la cuenta. Janet Mary Christensen nació el 19 de junio de 1979 en la ciudad de Alexandria, en el estado estadounidense de Virginia, y fue la séptima de 10 hermanos, todos los hijos de un matrimonio devoto de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocido como los mormones. En su comunidad eran considerados tranquilos, familiares y amigos de sus vecinos, fieles a las costumbres y tradiciones de su religión. Ya en su temporada de juventud, Janet ingresó a la Universidad del Sur de Virginia, donde destacó como jugadora de fútbol, y fue así como en 1998 conoció a Raven Avaroa, un joven originario de Utah, también mormón y compañero de equipo. Para ella, la atracción fue casi instantánea. Extrovertido, con una personalidad magnética e incluso un tanto osado, Raven le resultó irresistible. Él, por otra parte, confesó tiempo después que Janet lo deslumbró no solo por su belleza, sino también por la paz y el consuelo que la chica era capaz de transmitir. Desde ese momento comenzaron el increíble viaje de conocerse el uno al otro. Y como correspondía a la confianza y la cercanía que Janet mantenía siempre con los suyos, en breves les hizo saber del noviazgo. Las visitas de Raven a su casa fueron frecuentes, pero al margen de lo que pensaban los demás miembros de su familia, el hermano menor de Janet no le gustó en absoluto el pretendiente. A su juicio, Raven se esforzaba demasiado por resultar agradable a todos y le daba la impresión de aparentar ser algo que no era. En cierta ocasión, aquella animosidad pareció estar justificada durante una de esas visitas de Raven, en la cual lo acusó de haberle robado dinero. Tras graduarse de la universidad en agosto del 2000, después de 2 años juntos, Janet y Raven se casaron en un templo mormón de Washington. A partir de ese momento, pasó a ser conocida como Janet Avaroa. Tenía una póliza de seguros que valía $500,000 y usaba lentes de contacto. Dos datos que serán sumamente importantes más adelante. Los recién casados se establecieron en el sureste de Virginia. Para sus amigos y familiares lucían como un matrimonio perfecto. Por lo demás, sus hermanas esperaban que pronto pudiera agrandar la familia. Ambos encontraron empleo en una empresa de artículos deportivos. En su tiempo libre, Raven continuó jugando al fútbol y cada tanto gastaba dinero en su pasatiempo favorito, coleccionar armas blancas. Hubo dos cosas que Raven no dejó nunca de hacer a pesar de que solían atravesar por ciertas dificultades financieras. Una fue sumar nuevas piezas a su colección, y otra, pagar la póliza del seguro de su esposa. De acuerdo con testimonios de las hermanas de Janet, en ese momento, la pareja comenzó a tener algunos problemas relacionados con la convivencia diaria. No mucho más tarde, Raven le dijo a su esposa que quería separarse. Cuando Janet quiso saber los motivos, él confesó que había estado engañándola con varias mujeres durante todo ese tiempo. Sintiéndose traicionada y con el corazón roto, ella volvió a casa de sus padres, y fue en sus hermanas en quienes halló consuelo. Janet descubrió que estaba embarazada. De pronto, el que debió haber sido el momento más feliz de su vida, se vio empañado por las nefastas circunstancias, porque tal y como les confió a sus seres queridos, se sentía impotente y no quería criar al bebé como madre soltera. Raven le prometió que en lo sucesivo solo tendría ojos para ella y el hijo por venir. Ya de vuelta al hogar que compartían, a amigos y familiares les pareció que la joven pareja habían resuelto las cosas. El 17 de octubre de 2004 dieron la bienvenida a su hijo Kaisen. En efecto, para la madre, tener en los brazos a su pequeño fue el mejor y más preciado regalo. Por su parte también, los abuelos, tíos y tías del bebé estaban eufóricos. Durante esa época el matrimonio dio señales de mejoría. No obstante, la dicha se reveló fugaz, cuando en diciembre de 2004, Raven fue sorprendido robando en la empresa donde trabajaban. El sujeto negoció un acuerdo para declararse culpable de 5 cargos de malversación de fondos y no tuvo que cumplir condena en la cárcel. En cambio, quien resultó verdaderamente afectada por el hecho fue Janet. Ella jamás en la vida se había visto envuelta en un escándalo similar y se sentía demasiado avergonzada para seguir cumpliendo funciones y dando la cara en el mismo lugar. Como consecuencia, la joven madre renunció a su empleo. Ya nada marchaba bien en este matrimonio, pero todo daría un giro inesperado con lo que pasará a continuación. Quédate para averiguarlo. Se puede intuir que la situación económica y emocional de la pareja no era la mejor, y a eso se sumó que el primer trimestre del 2005, Janet supo que estaba embarazada de nuevo. El martes 26 de abril de ese año, y valiéndose de un arma de su colección,
Raven le dio una estocada definitiva y fatal a su joven esposa mientras el pequeño se encontraba en una habitación vecina. Luego, tras hacer una limpieza a fondo de la escena, salió de la casa. Posteriormente, pasó por una tienda cercana. Allí fue captado por una cámara de seguridad. Al momento de pagar, vestía una camiseta y acto seguido volvió a su hogar y se cambió de ropa y se comunicó con los servicios de emergencia. En aquella frenética llamada, dijo que al volver de jugar fútbol descubrió una escena horrible. Su esposa de 25 años yacía sin signos vitales en una habitación del piso de arriba a causa de un ataque con arma de fuego. Por último, afirmó que faltaba su computadora portátil y un arma blanca. Cuando las autoridades llegaron, constataron que no había mayores alteraciones en el domicilio ni señales de entradas forzadas. Asimismo, se aseguraron de comprobar que Kayden, que para el momento tenía 6 meses, había resultado ileso y estaba en otra habitación. A esas alturas, ya era más que evidente para los investigadores que las heridas de Janet habían sido infligidas con un objeto filoso y no con un arma de fuego como había dicho su marido. Ese detalle fue validado por la autopsia. Cuando llegó la hora de entrevistar al esposo de la víctima, él repitió la versión dada por los servicios de emergencia. Adicionalmente, agregó que según sus cálculos, Janet se había ido a dormir al momento del ataque. Dio detalles bastante específicos al respecto, pues contó que su mujer se había quitado los lentes de contacto, una acción que llevaba a cabo todas las noches antes de irse a dormir, y que llevaba puestos sus anteojos correctivos con montura de pasta. Cuando él se despidió de ella justo antes de salir de la casa. La dolorosa noticia dejó sin palabras a los seres queridos de Janet, en especial a su madre, para quien el duelo fue la mayor prueba de fe. Otro tanto ocurrió con las comunidades tanto de Virginia como de Durham. En el primer caso, los lugareños querían y respetaban a la familia Christensen, y habían visto crecer a la hermosa y generosa joven. En cuanto a los residentes de Durham, quedaron estremecidos por la posibilidad de que hubiera un posible criminal entre ellos. El funeral de Janet se celebró en la ciudad universitaria que la vio cruzar sus estudios. Raven estuvo allí con su pequeño hijo recibiendo las condolencias de muchos miembros de la iglesia en la que se congregaba la familia, así como de los conocidos de la joven. Fue una ceremonia incómoda para el afligido marido socializando con los Christensen, cuando muchos de ellos ya sospechaban que reunía todas las condiciones para haber atentado contra Janet. Una vecina identificada como Patty White no pudo contenerse y se giró en el banco para mirarlo, resultando sorprendida por lo que según de su punto de vista eran lágrimas fingidas. Poco después, el joven viudo se mudó con su hijo a Salt Lake City, en Utah, confiando el cuidado del pequeño a sus parientes, y con toda la lógica, esa distancia dificultó que los padres de Janet vieran a su nieto con regularidad. Mientras los días se convirtieron en semanas sin ningún arresto en el caso, dejando perplejos a los detectives de Durham, pero la familia de Janet no daba brazo a torcer y mantuvo la estrecha atención sobre cada minúsculo detalle. Luego, cuando se enteraron de que Raven había iniciado las gestiones para reclamar el seguro de vida de Janet, sintieron que sus sospechas estaban más que fundamentadas. Lo que no sabían los Christensen era que el sujeto tenía las vistas puestas en otra mujer en Utah. Conoció a Vanessa Punt, una madre soltera cuya hija estaba en el mismo programa de guardería que Kayden. Aquella atracción se transformó en admiración. Una vez que comenzaron a salir, él le mencionó lo sucedido con su esposa fallecida. Posteriormente, él le pidió matrimonio. Cuando las hermanas de Janet se enteraron de que estaba comprometido, tuvieron la certeza de que lo correcto era acercarse a la joven. Querían asegurarse de que estuviera al tanto de las cosas que había aparecido en las noticias sobre él, que supieran en qué se estaba metiendo con Raven. Vanessa estaba desconsolada, no podía creer en absoluto que él hubiera hecho lo que decían. Las advertencias no surtieron efecto, y en el verano de 2008, 3 años después del fatal ataque contra Janet, aún no se había resuelto. Raven y Vanessa se casaron en el patio trasero de la casa de los padres de ella. Muy poco después, el hombre comenzó a mostrar su esencia, algo que para su esposa resultó una desagradable sorpresa. La situación escaló hasta que dichos arrebatos se volvieron físicos. En una ocasión, la arrojó contra la pared y ella cayó, mientras intentó convencerla de que había tropezado. Solo habían transcurrido 4 meses de la boda y ya temía por su seguridad, así que finalmente optó por separarse y el matrimonio fue anulado en la primavera de 2009. Vanessa hizo pública su sospecha acerca de que el autor del crimen en contra de su primera esposa podría ser Raven. Él se mudó a Idaho, donde tuvo una relación íntima con una joven de 17 años, dejándola embarazada. Para esa misma época, concedió una entrevista a un canal de televisión con el objetivo de disipar sospechas y limpiar todo su nombre. En esa oportunidad, insistió en cuán duro le resultaba hablar del fallecimiento de Janet. Antes de terminar la entrevista,
Raven rompió en llanto mientras él se ocupaba de limpiar su imagen. Los amigos y familiares de Janet buscaban justicia y se mantuvieron en contacto con las autoridades de Carolina del Norte. A finales de 2009, la policía de Durham asignó un nuevo detective al caso. En lo sucesivo, Charles dedicó tiempo y esfuerzo a la tarea de revisar nuevamente las pruebas recopiladas. Fue así como mientras revisaba las fotos de la escena del crimen, algo le llamó la atención. Notó que la estuche de los lentes de contacto, que reposaban sobre el mostrador, tenía en la parte superior abierta, un indicador bastante claro sobre que los lentes en cuestión no estaban allí. Con ese detalle en mente, a continuación, el detective entrevistó a la familia y amigos de Janet, y ellos mismos le confirmaron que la joven tenía muy arraigado el hábito de quitarse los lentes antes de dormir. Ese detalle, que podría parecer menor, desmentía lo dicho por Raven cuando declaró a la policía tras el crimen. Posteriormente, en enero de 2010, Charles se comunicó con Raven. Por extraño que parezca, él mismo grabó aquella conversación, y acto seguido, cuando Charles se despidió, Raven continuó capturando en video algo muchísimo más insólito: su percepción de lo que acababa de ocurrir y cómo de pronto el panorama lucía desolador. A estas alturas, el fiscal de distrito de Carolina del Norte consideró que tenía las pruebas suficientes para avanzar, y Raven fue arrestado el 1 de febrero de 2010. En tanto, las autoridades charlaron con los seres queridos de la joven para explicarles sobre la necesidad de exhumar su cuerpo. En julio de 2010, el cuerpo fue exhumado. Las nuevas autopsias realizadas revelaron que Janet fue atacada con los lentes de contacto puestos y que asimismo fue enterrada. Los fragmentos fueron entregados al oftalmólogo Charles Ferlin, quien decidió limpiarlos con agua esterilizada para luego examinarlos. El hallazgo clave fue encontrar el número 123 en la muestra. Esta fue una evidencia concluyente de que se trataba de un lente de contacto de la marca Acubi, y así los expertos pudieron comunicarse con la empresa fabricante para que les diera unos pares similares, a fin de poder hacer comparaciones para demostrar cómo se desintegra un lente de contacto con el tiempo al ser enterrado con su cuerpo. Durante su juicio, que comenzó en el 2013, los fiscales presentaron a Raven como un marido controlador. Por si fuera poco, muchas mujeres subieron al estrado para testificar sobre la personalidad del acusado. En concreto, se trataba de aquellas con las que había salido mientras estaba casado, y por supuesto, también Vanessa brindó testimonio. Sin embargo, este juicio se anuló debido a que no se encontraron pruebas concluyentes de que Raven estuviese involucrado en el asesinato de Janet. En el 2014, 9 años después del ataque fatal contra Janet, todo estaba listo para la celebración del segundo proceso legal en contra de Raven. Pero Raven sorprendió a todos al declararse culpable de homicidio voluntario en aras de cerrar un acuerdo con los fiscales que le evitaría un nuevo juicio. Sin embargo, no admitió su responsabilidad en los hechos. La figura que utilizó fue la llamada doctrina Alford, o declaración de Alford, que consiste en una declaración de culpabilidad en la que un acusado mantiene su inocencia, pero admite que las pruebas de la acusación probablemente darían lugar a que un jurado lo declarara culpable. Cuando se llevó a cabo la audiencia de sentencia, él expresó su posición. Finalmente, Raven fue sentenciado a un máximo de 10 años y un mes de prisión, con crédito por el tiempo ya cumplido tras las rejas por el crimen en contra de su esposa. Los seres queridos de la víctima estuvieron de acuerdo. Raven salió de prisión la Navidad del 2017, a los 39 años. Volvió a Utah y ni él ni su abogado defensor hicieron hacer comentarios respecto a la prensa. Es lamentable cómo ni tu pareja ni tu acompañante de vida pueden ser de confiar. Que la persona más cercana a ti pueda acabar con tu vida en un abrir y cerrar de ojos. Si este caso te dejó asombrado, deja un like y tu suscripción para que estés atento a lo que suba al canal. Nos vemos en un próximo video.